Después de ignorarla 3 años, nunca imaginó que su rostro lo dejaría oscuro y destrozado. La noche había caído como un manto de sombras, cubriendo la pequeña ciudad con una atmósfera densa, casi opresiva. En el aire flotaba un susurro, algo extraño sucedía en el viejo barrio, más concretamente en la casa de Ana. Un lugar que había sido silencioso durante años, empezó a emitir lamentos. Eran ruidos guturales que retumbaban en el pecho, y que hacían que cualquiera se preguntara si el horror estaba acechando más allá de sus muros. Vecinos murmuraban en voz baja, compungidos, cubriendo sus bocas mientras sus ojos se iluminaban con miedo. ¿Qué había comenzado a ocurrir en esa casa que nunca fue la misma desde que Ana desapareció? Las luces parpadeaban y el viento parecía arrastrar a los mortales a un destino inevitable. En medio de toda esa incertidumbre, un grupo de jóvenes se atrevió a acercarse. Valientes o quizás insensatos, no estaban seguros. Sabían de las historias, de las miradas que parecían salir de las paredes y del rostro de Ana que jamás fue olvidado. A 3 años de su partida, su imagen continuaba viva en los recuerdos de todos, la mujer dulce que se convirtió en leyenda. Pero ahora, sus facciones parecían torcerse en una mueca de sufrimiento. Cuando entraron, una fría ráfaga les envolvió, y cada paso resonaba como un eco de advertencia. Entre las sombras del pasado, encontraron un viejo espejo cubierto de polvo. Y ahí estaba. Su reflejo, deformado y grotesco, no era el que todos recordaban de ella. El niño a su lado se echó atrás, sus ojos abiertos como platos. «Es un maldito fantasma», murmuró uno, mientras el aire se cortaba. Preguntas llenaban sus mentes. ¿Podría ser que Ana había regresado de entre los muertos? ¿O era simplemente su historia un eco distorsionado del horror que acechaba en aquel lugar maldito? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y de paso, dale un buen golpe al botón de me gusta en serio, me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La tensión seguía flotando en el aire cuando un grito desgarrador resonó a lo lejos, rompiendo la concentración del grupo. Todos giraron la cabeza hacia la ventana, una figura se dibujó en la penumbra. Con el corazón en un puño, se preguntaban si el rostro de Ana había vuelto a atormentarlos. Lo que quedaba claro era que su historia estaba lejos de terminar. ¿Qué otra revelación traería esa casa, y qué papel jugaría en el destino de aquellos que se atrevieron a cruzar su umbral? La figura permanecía inmóvil, como si la oscuridad la abrazara. Un escalofrío recorrió la espalda de cada uno de los jóvenes. Era imposible discernir sus rasgos, pero por un instante, creyeron ver la silueta temblorosa de Ana, atrapada entre el tiempo y el espacio. «Ana», gritó uno de ellos, su voz resonando en el vacío. Pero no hubo respuesta, solo el eco de su propio miedo. Los murmullos se transformaron en un susurro de pánico. «Esto no está bien, debemos irnos», sugirió Valentina, una chica impulsiva, mientras sus ojos buscaban una salida. Pero algo en el aire la mantenía pegada al suelo. Sus compañeros la miraron, y cada uno pudo sentir el mismo nudo en la garganta, miedo a lo desconocido, pero también una extraña curiosidad que los empujaba hacia adelante. De repente, un objeto cayó al suelo, rompiendo el tórrido silencio. Un viejo álbum de fotos, desgastado por los años, se había deslizado de un estante polvoriento, abriéndose frente a ellos. «Mira», murmuró Luis, como si despertara de un sueño. Se acercaron cautelosamente y comenzaron a pasar las páginas. Risas familiares y caras que resonaban con momentos felices, pero también sombras que parecían bailar detrás de cada sonrisa. Todo era tan normal hasta que encontraron una foto particular. Era una imagen de Ana, pero no la Ana que recordaban. Esta tenía una mirada oscura, como si un secreto abrumador la invadiera. «¿Quién tomó esta foto?», preguntó Claudia, angustiada. Antes de que alguien pudiera contestar, un viento helado surgió de ningún lado,
haciendo que el álbum volara de las manos de Valentina, esparciendo las fotografías por la habitación, como hojas abandonadas en un otoño sin fin. La atmósfera cambió. Un murmullo inexplicable comenzó a crecer, una cacofonía de voces que parecían gritar desde el pasado. Ana. Annabeth resonaba en sus oídos, mezclándose con sus pensamientos. El grupo se quedó en silencio, los latidos de sus corazones retumbando como tambores de guerra. Esta no es solo una casa, es una trampa, dijo Luis, aterrorizado, mientras buscaba la puerta. Pero en el instante en que se movió, el espejo cobró vida, reflejando imágenes distorsionadas de su propia angustia. «Salgan de aquí», gritó alguien desde el fondo. Sin pensarlo, el grupo dio la vuelta y corrió hacia la salida. Pero la puerta se cerró de golpe, como si un ente invisible la bloquease. El aire se volvió denso, y los gritos de terror eran ahogados por una risa sombría que resonaba dentro de las paredes. ¿Quiénes estaban atrapados ahora? Con una mezcla de pánico y determinación, decidieron buscar otra forma de escapar. Pero cada pasillo parecía alargarse eternamente, cada habitación una pesadilla única. Cuando finalmente llegaron a lo que parecía el sótano, se dieron cuenta de que quizás habían estado buscando respuestas en el lugar equivocado. Del suelo emanaba una luz tenue, revelando símbolos extraños y una antigua caja cubierta de runas. ¿Sería esto la clave para liberar a Ana de su tormento? Caras pálidas se volvieron hacia la caja, dividiéndose entre el miedo y la pura desesperación. Pero, ¿estarían dispuestos a abrirla y enfrentar lo que se escondía dentro? El silencio llenó la habitación mientras los ojos de los jóvenes se aferraban a la caja. Un nuevo grito desgarrador rompió el aire. «No toquen eso», resonó un eco que parecía venir del interior mismo de la casa. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, el suelo tembló y un estallido de luz los envolvió. Las sombras acechaban desde cada rincón, y la casa estaba a punto de revelar sus secretos más oscuros. ¿Podrían los jóvenes desentrañar la verdad o se convertirían en otra parte de la leyenda de Ana? La luz que surgió de la caja llenó la habitación con un resplandor abrumador, y por un momento, todos quedaron inmóviles, como hipnotizados. Era un brillo cálido, casi acogedor, pero en un abrir y cerrar de ojos, esa comodidad se podría convertir en una profunda desesperación. De esa luz, emergió una figura vaporosa que parecía materializarse a partir de sus propios miedos. «¿Ana?», murmuró Claudia, su voz quebrada por el terror. La figura parecía girar, revelando un rostro que era un reflejo inquietante de la Ana que conocían, pero con un aire sombrío, como si el tiempo hubiese hecho estragos en su esencia. «¿Por qué vinieron? ¿No han aprendido?», susurró la figura, su voz un eco lejano que reverberaba en sus mentes. Luis, incapaz de contenerse, dio un paso adelante. «Ana. Sal de ahí. Te estamos buscando». Pero su voz no era más que un susurro, mientras el espectro se desvanecía en el aire, dejando un rastro de frío que caló sus huesos. De pronto, el viento helado arremetió contra ellos, haciendo que se aferraran unos a otros. Las sombras comenzaron a moverse, tomando formas grotescas que danzaban a su alrededor, como si la casa misma dijera que su presencia era indeseada. Valentina sintió un escalofrío que le recorrió la espalda y un nudo en su garganta. «¿Qué está pasando?», gritó, su propia voz hundiéndose en el caos. «Debemos salir, debemos encontrar una salida», repitió Luis, pero las palabras apenas le dieron consuelo. Mientras buscaban desesperadamente un camino, recordaron los símbolos en el suelo, antiguos y abrumadores. Clara, recordando las clases de historia, gritó, «Los símbolos pueden ser una forma de comunicarnos o de defendernos». Pero antes de que pudieran formular un plan, un grito desgarrador resonó desde el fondo de la casa. Era un grito que desgarraba el alma, uno que solo podrían atribuir a Ana. La desesperación se apoderó de ellos. «Eso es Ana. Ella nos necesita», gritó Luis, lanzándose hacia el sonido, con Claudia y Valentina detrás de él. A medida que se adentraban en la penumbra, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva, las paredes resonaban con sus propios lamentos, creando un laberinto de llantos que parecía guiarlos, pero también atraparles. A cada paso, los ecos se multiplicaban, los rostros de Ana y sus amigos se distorsionaban en sombras voraces,
como si quisieran atraparlos en su dolor. De repente, llegaron a una habitación que antes había permanecido oculta. La puerta se abrió, revelando una escena que les heló la sangre. En el centro, un altar improvisado estaba cubierto de objetos que una vez pertenecieron a Ana, su muñeca de la infancia, un columpio viejo, y en la cima, una pequeña caja de música que sonaba suavemente, como si alguien la estuviera activando a propósito. El brillo era como un faro en esa oscuridad, atrayéndolos estrepitosamente. Esto debe ser lo que está causando todo, susurró Claudia, quien ahora sentía que la casa palpitaba con energía propia. Si podemos abrir esa caja de música, tal vez podamos liberarla. Luisa sintió, pero antes de que pudieran moverse, una voz resonó en toda la sala: no lo hagan, el precio es alto. La figura volátil de Ana apareció nuevamente, más definida, pero su rostro estaba marcado por el sufrimiento. ¿Qué precio? Ana, por favor, cuéntanos cómo liberarte, rogó Valentina, con lágrimas en los ojos, pero Ana solo pudo susurrar: el sacrificio no hay escape sin él. Con el peso de esas palabras, el grupo se miró, comprendiendo que estaban en una encrucijada. Para salvar a Ana, podrían perderlo todo. Y justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, un eco aún más potente resonó, vibrando en las paredes. ¿Qué eligieron? Decidan, pronto. La luz de la caja de música se intensificó, y con ella, un nuevo misterio se reveló en medio de las sombras. ¿La decisión estaba en sus manos? ¿Que estarían dispuestos a sacrificar para salvar a su amiga? Clara sintió que el aire se hacía más denso, como si la casa intentara asfixiarlos. Cada latido de su corazón resonaba en su cabeza, marcando un pulso desesperado que se fusionaba con el canto melancólico de la caja de música. La voz de Ana todavía flotaba en el aire, enredada entre sus pensamientos y su angustia. ¿Qué sacrificio? ¿Qué se supone que debemos dar?, preguntó Luis, su voz temblorosa. A su lado, Claudia tembló, perdida entre el temor y la necesidad de actuar. La posibilidad de perder a Ana y el horror palpable de lo que pudieron haber hecho les aterrorizaba por igual. La figura de Ana parecía desvanecerse y solidificarse al mismo tiempo, como una llamarada en el viento. El sacrificio es el sello de la liberación, dijo, sus palabras acariciando el eco de una promesa rota. El que quiera salvarme deberá arriesgarse a perder su propia luz. Las palabras de Ana se colaron en sus mentes como espinas, y sus miradas se cruzaron, reconociendo la gravedad del momento. Valentina, con los ojos empañados, dijo lo que todos temían. ¿Significa que uno de nosotros? No, no podemos. ¿No lo entiendes? Ana gritó, y el sonido reverberó como un trueno. Esta casa se alimenta de nuestras dudas, de nuestros miedos. Tienen que elegir, o yo seguiré atrapada aquí, sufriendo eternamente al igual que todos los que vinieron antes que ustedes. Luis sintió que su estómago se retorcía. ¿Pero por qué? ¿Por qué debemos sufrir por ti, Ana? Ya tienes tu castigo. Es injusto. Ana lo miró con el dolor de 1000 años. Es sencillo: cuando me dejaste, mi esencia se ató a este lugar. Cada año que pasaba, mi alma se desvanecía, y con ella, la esperanza de liberación. Ahora es tiempo del cambio, pero ¿quién será el que asuma la carga? El silencio se hizo dueño de la habitación. Clara podía sentir la mirada de sus amigos, la mezcla de duda y desesperación llenando el espacio. Cada uno luchaba con la idea de sacrificarse, de ofrecerlo todo por la salvación de alguien a quien habían dejado atrás. Las sombras a su alrededor parecían retorcerse, susurrando secretos cobardes. Si uno de nosotros se sacrifica, ¿será suficiente? ¿Aguantará eso a todas las almas perdidas aquí?, cuestionó Valentina, su voz apenas un susurro, temiendo la respuesta. Eso depende de cuán profundo sea el amor que se tenga, respondió Ana. No se trata de justicia, ni de arrepentimiento. Se trata de un camino que debo seguir, y no puedo hacerlo sola. La caja de música giró más rápido, su melodía se transformó en un canto desgarrador que reflejaba cada una de sus emociones reprimidas. Clara se hizo a un lado, sintiendo que el peso de una decisión inminente la aplastaba. Yo iré, dijo de repente Luis, y el tiempo pareció detenerse. Lo haré por Ana. Si eso significa que ella puede ser libre, yo me sacrificaré.
No. No lo hagas, gritó Claudia, desbordante de lágrimas. No puedes, hay otras formas. Pero Luis la miró, decidido. No hay otra opción. Yo fui quien se alejó, he tenido el tiempo para arrepentirme. Si esto puede terminar el sufrimiento de Ana, lo haré. Las palabras de Luis resonaron en el aire. Mientras el conflicto se cernía sobre ellos como una tormenta, los ecos familiares de risas perdidas y promesas olvidadas llenaron el espacio. Valentina soltó un grito desgarrador, pero parecía que la vida de Ana dependía de ese momento de valentía. Mientras se preparaban para la inminente elección, un temblor recorrió el suelo y un grito inhumano surgió de las entrañas de la casa. No se lleven a mi luz, resonó en sus oídos, y la luz de la caja se volvió cegadora. Elijan, bramó la voz. Su decisión tendrá consecuencias que no imaginaron. La atmósfera se espesaría todavía más, y el tiempo se escurrió entre sus dedos. Justo antes de que Luis pudiera dar un paso adelante, un destello de luz se desató de la caja. ¿Están listos para conocer el verdadero precio?, preguntó la figura de Ana, ahora envuelta en sombras más profundas. Las decisiones ya no podían postergarse. ¿Serían capaces de enfrentar lo desconocido y arriesgar su futuro por el de su amiga? Mientras ellos dudaban, las sombras parecían acercarse aún más, listas para engullirlos en su yugo siniestro. El aire estaba cargado de tensión. ¿Cuánto estaban dispuestos a dar por un amor perdido? ¿Era este el final o apenas el principio de su condena? Sin respuestas en el horizonte, un nuevo eco sonó en el interior de la casa. Pronto descubrirán que hay más en juego de lo que nunca imaginaron. Luis sintió que el ladrido de su corazón aumentaba al mismo ritmo que las sombras danzaban alrededor de ellos. No, yo no puedo, no sé si realmente estoy dispuesto a perderme, murmuró, su voz apenas un hilo entre el estruendo de emociones. Clara se acercó un poco más, sintiendo cómo la atmósfera se volvía aún más opresiva. Luis, piensa en lo que Ana ha sufrido. Pero, ¿estás seguro de que esta es la única manera? Su aliento se entrecortaba, sus ojos reflejando un conflicto que parecía no tener fin. A su lado, Valentina, aún con lágrimas corriendo por sus mejillas, intentaba mantener la calma. Esto no puede ser así. No podemos decidir así, sin saber lo que realmente conlleva. Las palabras se le escapaban como si fueran suspiros, en un intento por detener lo inevitable. Ana, todavía en la penumbra, se reía de una forma trágica. Es hermoso y aterrador al mismo tiempo, ¿no creen? Darse cuenta de que la vida y la muerte están entrelazadas en un solo acto de amor. Pero al final, los ciegos los verán, es la naturaleza del sacrificio. ¿Y si no es suficiente? La pregunta de Claudia flotó en el aire, una espina más en un mar de agonía. ¿Y si tu dolor no se apacigua, Ana? ¿Sería en vano? Ana sostuvo su mirada, sus ojos hundidos reflejando una mezcla de tristeza y esperanza. Quizás mi dolor nunca termine. Pero, si uno de ustedes se sacrifica, quizás pueda liberar a otros. ¿No es eso un final más hermoso? Una serie de imágenes invadieron la mente de Clara, el rostro sonrojado de Ana, sus risas en días soleados, y su abrazo cálido. Todo lo que habían perdido durante esos años. Luis, dijo, sus palabras temblando. No puedes sanar el pasado, pero puedes intentar cambiar el futuro. Debemos unirnos, para decidir. He estado atormentado por lo que hice. Si hay algo que puedo hacer por ella, lo haré, respondió Luis, su mirada fija e intensificada. Y, de repente, un silencio sepulcral descendió sobre ellos, un llamado a la acción que provenía de un lugar más allá de sus miedos. El aire zumbaba, y el eco de la casa parecía cobrar vida. Se escucharon susurros, rogativas de almas perdidas que clamaban por atención, clamando justicia. Hazlo. Dalo todo por amor, parecía resonar en sus oídos, y cada pulso de la música se tornaba más frenético. El suelo comenzó a temblar de nuevo, como si la casa misma estuviera ansiosa. Ana alzó la mano, su rostro iluminado por un fulgor inusual. La única forma es unirse en ese cántico, pero aún hay tiempo. Deben decidir antes de que caiga la noche. ¿Y si tomamos el riesgo juntos?, sugirió Valentina, y el corazón de Clara se encogió ante la posibilidad.
Si hay que sacrificar algo, que sea nuestra angustia. Así liberamos a Ana y a ellos. Sí. ¿Están preparados para enfrentar lo que eso implica? ¿Iremos todos juntos al abismo? Una sombra nueva emergió a su alrededor, hirviendo de rencor. Nadie podía predecir la respuesta, pero no querían ser cómplices de la monstruosidad que se avecinaba. Los latidos de todos resonaban en un ritmo que parecía marcar el tiempo. A medida que el estruendo crecía, las sombras del pasado parecían fusionarse con las temores del presente, creando un tirón en cada uno de ellos. Era un eco del sacrificio, de la traición del olvido. Mientras Ana los observaba, un nuevo giro se detuvo en el aire. Recuerden, la luz siempre se acompaña de sombras. Estén listos o podrían terminar perdiendo más de lo que imaginan. El temor se coló en sus corazones como un veneno. Con la casa retumbando a su alrededor, sus decisiones dibujaban un camino hacia lo desconocido. ¿Podrían encontrar el valor para saltar al abismo juntos? El giro final se aproximaba. Había un camino por recorrer, pero no todos tendrían el coraje de seguirlo. La hora ha llegado, exclamó Ana, mientras la caja de música se detenía abruptamente. ¿Quién se atreverá a enfrentar su destino y quién se quedará atrás? El futuro espera, pero no para todos. Clara sintió una presión en el pecho al escuchar las palabras de Ana. ¿Cómo podían decidir así, tan rápido? Era como si una bomba estuviera a punto de estallar y ellos solo contemplaban su inminente destrucción. La noción de sacrificar su propia paz por el pasado de otra persona parecía una locura, pero mientras el temblor de la casa resonaba en sus huesos, esa locura se tornaba cada vez más real. Luis, ¿estás seguro de que puedes enfrentar esto?, preguntó ella, su voz temblando como la luz que ondeaba por la habitación. Cada respiración se sentía más pesada que la anterior, como si el aire mismo estuviera empujando hacia abajo. Lo intentaremos, respondió Luis con firmeza, su mirada ardía en la oscuridad. No sé lo que pasará, pero si hay una oportunidad de ayudarla, la tomaremos. Ana sonrió, un gesto que se sentía tanto esperanzador como desgarrador. El amor puede abrir puertas que nunca imaginamos. Pero no olviden que lo que está al otro lado puede no ser lo que esperan. Mientras las luces parpadeaban, Clara se sintió como una marioneta atada a hilos invisibles, sin un control claro sobre su propio destino. A su lado, Valentina apretaba los puños, su expresión de determinación desgastada por las dudas que volaban como flechas en la noche. ¿Y si no regresamos de esto?, preguntó Valentina, casi en un susurro, aunque el eco se sintió en todos los rincones de aquel lugar maldito. ¿Y si el sacrificio no es suficiente? Las sombras parecían cobrar vida, acercándose a ellas con fuerza. La casa, un espectro viviente, crujía y gemía en respuesta a sus temores. Algo oscuro acechaba en cada rincón, como si la misma estructura les advirtiera que el temor que llevaban dentro era solo un reflejo de lo que encontrarían. Clara se giró hacia Ana, buscando respuestas en su mirada. La agonía de 3 años perduraba en su mente. Ana, ¿qué es lo que quieres que hagamos exactamente? Al menos necesitamos claridad, algo de esperanza. Ana ladeó la cabeza y su mirada se tornó sombría. La esperanza es fugaz, Clara. A veces, solo el amor puede guiar el camino. Recuerden lo que sienten y dejen que eso los guíe. El miedo se convertía en una tormenta en el pecho de Clara. Comenzó a recordar todo lo que habían pasado juntas, risas, lágrimas, promesas que se habían perdido en la rutina de sus vidas. Es un monstruo el que ronda aquí, murmuró Luis, mientras un escalofrío le recorría la espalda. Era cierto, la casa tenía un aire de tragedia, una historia no contada que pulsaba en cada ladrillo, en cada grieta. Juntos. Debemos hacerlo juntos, gritó Valentina de repente, como si esa declaración pudiera romper la maldición. Clara sintió que ese grito resonaba en su propia alma, un llamado que la unía a ellos aún en la incertidumbre. De acuerdo, unámonos. Si vamos, lo haremos como uno solo. No dejaremos a nadie atrás. El suelo debajo de ellos tembló cada vez más, la danza de sombras se hacía más frenética. Ana empezó a murmurar un cántico en una lengua olvidada, y el sonido reverberó en las paredes como una melodía antigua, un hechizo lleno de dolor y esperanza. La atmósfera se volvió eléctrica.
Clara sintió que sus manos se entrelazaban con las de Luis y Valentina, el calor humano creando un pequeño refugio en medio del caos. Pero justo cuando se sintieron listos, un grito desgarrador resonó en la distancia. No. No pueden hacerlo. Las voces golpearon el aire como un torrente, y Clara se dio la vuelta al instante. Con horror, vislumbró una figura que se acercaba desde la penumbra, su rostro pálido y perdido. Era un recordatorio cruel de lo que habían intentado olvidar. El rostro de una amistad marchita, llena de reproches y señales de traición. Ustedes no entienden, murmuró, con una mezcla de rencor y dolor. Nadie sale de aquí. Nadie. El escalofrío aumentó y la casa resonó con una furia que parecía reflejar sus propios miedos. Clara sintió que la realidad comenzaba a desmoronarse y, mientras el eco de la figura se hacía más presente, el tiempo se detuvo. Estamos preparados para lo que viene, pensó Clara, sintiendo que el abismo se acercaba, listo para atrapar a los que se aventuren demasiado cerca. ¿Podrían ganar esta batalla o, como advirtió Ana, perderían más de lo que podían imaginar? El miedo ya no era solo un espectro, se había vuelto palpable, tangible. La noche no era solo el final del día, era el preludio de confrontaciones que cambiarían todo. Una decisión se tenía que tomar. La pregunta flotaba en el aire inquieto, ¿quién se atrevería a desafiar a los muros de su propio destino? Un silencio sobrecogedor llenó la habitación, como si la casa misma respirara ansiosamente. La figura emergente se detuvo justo en el umbral, como una sombra de un pasado que había estado a punto de ser enterrado. Clara la reconoció. Era Sofía, su vieja amiga, la que había desaparecido en la tormenta de problemas que habían arrastrado a su vida. El horror en sus ojos era palpable, como si portara el peso de una historia inimaginable. Sofía Clara apenas pudo articular, su corazón golpeando su pecho como un tambor de guerra. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Por qué has vuelto? La mirada de Sofía se oscureció y el aire se enfrió aún más. No hay regreso, Clara. Este lugar no lo permite. Ustedes no son bienvenidos aquí. Sus palabras eran un susurro helado, destinado a romper la frágil esperanza que había comenzado a florecer. Luis dio un paso adelante, listo para cuestionar. Si estás aquí, entonces hay algo que necesitas decirnos. No podemos simplemente quedarnos de brazos cruzados. No lo entiendes, gritó ella, su voz resonando contra las paredes, una advertencia disfrazada de rabia. Aquello que buscan no es algo que puedan manejar. Yo lo experimenté, y me consumió por dentro. No hay amor lo suficientemente fuerte que pueda salvarlos de esto. El tiempo parecía estancarse. Valentina, con lágrimas en los ojos, buscaba respuestas que se escurrían entre sus dedos. ¿Qué te ha hecho este lugar, Sofía? ¿Por qué no habías vuelto antes? Sofía dio un paso adelante, acercándose a la luz que temblaba, revelando marcas en su piel, cicatrices de un sufrimiento que había olvidado compartir. Hubo una elección que hice, una que tomó el amor y lo transformó en un monstruo. Mi alma está atrapada aquí, como la de todos los que han intentado entrar. ¿Pero por qué no te ayudamos? Clara sintió el clamor del desespero en su pecho. ¿Cómo podemos romper esta maldición? Ustedes no son sus salvadores, replicó Sofía, su rostro contorsionándose en una mezcla de ira y dolor. Vienen a buscar respuestas, pero lo que encontrarán es el eco de su propia desesperación. Cada uno de ustedes ha sido marcado, y esta casa siente sus miedos. Clara retrocedió, su mente girando en un torbellino. ¿Era realmente una batalla condenada? Esa pregunta ardía en su interior. Corría el riesgo de perder no solo su paz, sino también cada parte de su ser, todo a su alrededor comenzó a temblar nuevamente. Las luces vibraban con una intensidad casi visceral, y el aire estaba cargado de una energía oscura que les cortaba la respiración. Ana, tomando un paso al frente, comenzó a murmurar palabras en un lenguaje ancestral, la voz entrecortada por la tensión. Necesitamos unión, necesitamos fuerza. Si el amor puede abrir estas puertas, entonces debemos enfrentarlo juntos. Pero las palabras de Ana se ahogaron por un grito ensordecedor que reverberó en el aire, un lamento del alma, un clamor de advertencia.
Las luces comenzaron a parpadear, una danza frenética, como si la casa estuviera viva y reaccionando a cada emoción y cada decisión que tomaban. No. Aléjense de aquí. Sofía gritó, pero su voz sonaba lejana, como si el eco de su advertencia se desvaneciera en el aire pesado. Luis, con el pecho palpitante, se acercó a Sofía. No hay forma de que te dejemos aquí sola. Debemos quedarnos juntos en esto. El rostro de Sofía se endureció. Solo los que enfrentan la verdad emergen. Ustedes deben decidir, seguir adelante o retroceder. No hay un camino a medias en este lugar. Clara miró a Luis y Valentina, el nudo en su garganta apretándose más. La decisión que tomaran ahora no solo definiría su destino, sino que podría desatar fuerzas que jamás imaginaron. ¿Qué haremos?, murmuró Valentina, su voz quebrada como un hilo de esperanza amenazando con romperse. Clara se sintió atrapada en un mar de emociones. Amor, miedo, desesperación. Miró a Sofía una vez más, sin poder evitarlo, y comprendió que lo que estaba en juego era más grande que ellas mismas. Todo se reducía a un instante, y en medio del vaivén entre la luz y la oscuridad. El eco de un reloj sonó profundamente en la casa. Cada segundo que pasaba les acercaba más a la confrontación. Lo haremos, dijo Clara finalmente, con una resolución renovada, sintiendo cómo la energía de sus amigos se alineaba con la suya. No dejaremos que este monstruo nos devore. Vamos a cambiar las reglas del juego. Pero justo cuando comenzaron a avanzar, una risa oscura se deslizó por el aire, burlesca y llena de desprecio. ¿Realmente creen que pueden salvarse? Esta casa es solo el principio. Y tan rápido como las voces se apagaron, el suelo comenzó a crujir bajo ellos, como si respondiera a su imprudente desafío. Las paredes se estrecharon y el aire se volvió irrespirable, encapsulándolos en un apretado abrazo de terror. Ahora enfrentaremos la verdad de nuestro pasado, gritó Clara con todas sus fuerzas, aunque dentro de ella, una nueva ola de pavor surgía. El corazón de la casa palpitaba con fuerza, y en el fondo, Clara sintió que un nuevo rostro, uno desconocido, los estaba observando, acechando, listo para revelar más de lo que ya habían enfrentado. ¿Podrían realmente desafiar lo inevitable, o había un precio que pagar que aún no estaban dispuestos a asumir? La oscuridad esperaba, agazapada, sus ojos brillando con un hambre insaciable por más historias de dolor y redención. La noche había comenzado. El aire grueso se volvió más pesado, cada inhalación era un esfuerzo que parecía arrastrar consigo las sombras de su pasado. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como un recordatorio escalofriante de que lo que enfrentaban no era solo un enemigo físico, era una manifestación de sus propios temores. ¿Qué fue eso?, Valentina murmuró, sus ojos llenos de pánico mientras buscaban respuestas en la oscuridad. A su lado, Luis apretó su mano, como si, en esa fragilidad, pudiera encontrar fuerza. Sofía retrocedió, sus cicatrices brillando con un resplandor sobrenatural. No se ven como antes, ¿verdad? Este lugar transforma. Sus pesares han dejado huella en ustedes. Solo aquellos que se niegan a enfrentar sus sombras son tragados por la oscuridad. Y si enfrentamos nuestras sombras, interrumpió Ana, su voz temblando, pero resuelta. ¿Y si aquí en esta casa podemos finalmente romper las cadenas que nos mantienen atados a nuestro pasado? La risa burlona resonó de nuevo, atormentadora, como un eco que burlaba sus esperanzas. ¿Romper cadenas? Corren la misma suerte que todos los demás. Esta casa no perdona y la verdad que han ocultado no puede ser ignorada. ¿Qué sabes de nosotros?, Clara gritó, su voz mezclándose con el alboroto de la casa, desafiando la efervescencia de terror que alimentaba el ambiente. Sin embargo, en el fondo, una verdad oscura la acechaba, y la había sentido desde el momento en que cruzaron el umbral. Silencio. Un silencio espeso que se sentía como un puño apretado. De repente, la luz disminuyó y una neblina oscura comenzó a formar figuras distorsionadas en las paredes, como si la casa estuviera proyectando sus propios miedos, cada uno más intenso que el anterior. Iré a enfrentar los míos, declaró Clara, con la voz como un hilo, pero sus ojos ardían de determinación. Caminó hacia la oscuridad, cada paso se sentía como un viaje al abismo,
y aunque su corazón latía con miedo, sabía que no podía darle la espalda a la verdad. Valentina la siguió, asustada pero decidida. No estarás sola. No te dejaré enfrentar esto sin mí. Luis vaciló un momento, en el borde de un abismo emocional, y luego se unió a ellas. Tampoco puedes hacerlo sin mí. Lo que sea que haya aquí, lo enfrentaremos juntos. Ana cerró los ojos un momento, concentrándose. Cuando los abrió, su mirada determinante ahora reflejó una resolución más profunda. El amor trae luz incluso a los lugares más oscuros. Conectemos, enfrentémonos a esto como uno. La casa pareció responder a ese vínculo. Las sombras comenzaron a moverse, tomando formas más específicas, figuras que reflejaban traumas enterrados, voces de amigos que se convirtieron en enemigos, recuerdos de decisiones que nunca debieron tomarse. Una a una, las imágenes caían sobre ellos, cada una más dolorosa que la anterior, todos se unieron en círculo, tomándose de las manos. Respiremos juntos, dijo Clara y cerró los ojos. Las luces temblaban, se intensificaban y luego se apagaban. La oscuridad los abrazó, pero en ese abrazo, sintieron la energía del otro. Su miedo se convirtió en fortaleza, pero de la negrura surgió una voz, un susurro tentador. ¿De verdad creen que pueden vencerme? Cada uno de sus secretos es combustible para el fuego que los consume. Los conozco, sus peores miedos son mis aliados. Cállate, rugió Sofía, su rostro un mar de emociones. Con cada palabra que salía de su boca, las luces fluctuaban entre la oscuridad y el brillo. No permitiremos que nos ataquen más. Haremos frente a nuestros propios demonios. Las sombras se movieron con un ímpetu creciente, y a cada palabra de Sofía, una fragmentación del oscuro pasado se destilaba en el aire. La esencia de sus temores, de lo que no habían enfrentado, dio un paso al frente, los rostros de las figuras comenzaron a revelarse, mostrando amigos, familiares, incluso enemigos, cuyo sufrimiento y dolor estaban entrelazados con el de ellos. No, por favor, Valentina titubeó, su voz quebrándose al ver reflejados los rostros que nunca quiso regresar a su mente. No podemos dejar que esto nos consuma. Debemos enfrentarlo, afirmó Luis, sintiendo cómo sus dedos se entrelazaban con los de Clara. La unión era el ancla que necesitaban para sobrevivir. No permitiremos que nos lleve de vuelta a nuestro pasado. La casa comenzó a vibrar, resonando con la conexión entre ellos mientras la tensión se disparaba. A lo lejos, el eco de sus elecciones pasadas retumbaba, formando una sinfonía de advertencias y malas decisiones que se unían en un clamor. Se acerca el final o quizás el comienzo, susurró la oscuridad, provocando que una nueva ola de terror estallara en sus corazones. Con un rugido ensordecedor, el suelo vibró de nuevo, y Clara sintió una poderosa energía fluir a través de ella, casi como si las emociones de todos se enlazaran en un instante crudo y visceral. El rostro desconocido, que aún acechaba desde las sombras, se convirtió en un espejismo, acercándose con rapidez. ¿Están listos para pagar el precio de su redención? Clara supo en ese momento que la verdad era una espada de doble filo, y lo que veían, aunque aterrador, era solo la primera capa de los misterios que la casa les había escondido. El verdadero enfrentamiento apenas comenzaba, y las revelaciones oscuras de la noche prometían ser más aterradoras de lo que jamás imaginaron. Pero sin importar cuán profundo fuese el abismo, sintió que, unidos, podrían salir a la superficie, y así, en ese instante cargado de energía y miedo, una pregunta quedó suspendida en el aire como una balanza que podía inclinarse hacia el bienestar o el desastre. ¿Están dispuestos a arriesgarlo todo para conocer la verdad? La noche aún guardaba secretos, y las sombras esperaban con desenfreno. Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor, una centrifugadora de recuerdos dolorosos y sombras familiares. El grito del eco reverberante aún estallaba en sus oídos, y el rostro que había emergido de la negrura se volvió borroso ante sus ojos. Luchaba por aferrar los hilos de su valentía mientras las figuras danzaban alrededor de ellos, llenas de vida y agonía. Debemos hacer esto, por nosotros, murmuró Valentina, apretando con fuerza la mano de Clara. Sus dedos temblaban, pero el fuego en sus ojos no se desvanecía. Las figuras se acercaban, cada vez más definidas, y Clara pudo ver no solo rostros conocidos, sino también las cicatrices que llevaban.
Sus corazones latían como un tambor descontrolado, resonando con cada gesto, cada susurro. No somos quienes éramos, dijo Sofía, levantándose con desafío, impulsada por un furor que apenas podía contener. Esto no es más que un reflejo distorsionado de lo que hemos superado. Ya no somos prisioneros de nuestro pasado. La casa tembló a su alrededor, y las sombras parecían encogerse ante la luz de su determinación. Ana tomó una respiración profunda, su pecho subía y bajaba rápidamente, y sus ojos brillaban con un destello de resolución. Cada dolor nos ha forjado. Hemos aprendido a amar y a perder. No podemos dejar que esta casa nos defina. La voz burlona resonó nuevamente, llena de desdén. ¿Creen que sus palabras pueden derretir el frío de sus pecados? Los verdaderos monstruos son los que llevan dentro, no los dejaremos ganar, interrumpió Luis, su voz como un rayo que partía la oscuridad. Hemos venido hasta aquí, hemos soportado el peso de nuestros fantasmas. Ahora, los enfrentamos. Juntos. Una explosión de luz emergió de sus unidas energías, disipando la neblina que trataba de dividirlos. Las sombras vacilaron, y por un momento, Clara sintió que había un camino. Un camino donde la verdad y la confrontación se entrelazaban. El suelo vibró otra vez, esta vez con fuerza, y cada uno de ellos fue golpeado por visiones intensas. Clara vio a su hermano, un niño de rostro risueño, ahora cubierto de lágrimas por una culpa que nunca debería llevar. Valentina vio a su madre, perdida en las secuencias de recuerdos felices, ahora desgarrada por el dolor del abandono. No más, gritó Clara. No más de sus manipulaciones. Cada lágrima, cada tristeza es parte de quienes somos, pero no nos define. No permitiré que sus espectros sigan atormentándonos. En ese instante, el eco de su voz retumbó en cada rincón de la casa. Las sombras temblaron, resonando con nuevos alientos de agonía. Podía sentir cómo los secretos ocultos bajo el suelo comenzaban a alzarse, transformándose en formas físicas, como un veneno que buscaba salir. ¿Qué vas a hacer? Te vas a enfrentar al dolor. La risa burlona se desvaneció en un susurro amenazante. Sí, lo haremos. Nos enfrentaremos, Ana afirmó, y una chispa de esperanza iluminó sus ojos. Es hora de liberar todo lo que hemos guardado. Un torrente de energía fluyó entre ellos, como una autopista luminosa que abría un camino. Las figuras danzantes comenzaron a debilitarse, sus lamentos se tornaron ecos de un pasado que ya no podría volver a controlarlos. Entonces, Clara dio un paso adelante, un movimiento cargado de un significado profundo. Juntos, como uno, proclamó con firmeza, y al hacerlo, la energía se amplificó. Los recuerdos comenzaron a fragmentarse y los lazos de su dolor se rompieron, dejando espacio para la aceptación y la paz, pero en la cima de todo ese poder, un último susurro emergió, un sonido glacial que heló la sangre de Clara. Lo que enfrentan es solo una fracción. ¿Están preparados para lo que realmente está oculto en esta casa? La verdad será más devastadora de lo que jamás imaginaron. El aire se volvió espeso de nuevo, una niebla que amenazaba con arrastrarlos a cada uno hacia lo que temían más. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Estamos listos?, preguntó Luis, su mirada fija en la penumbra. La pregunta resonó en el aire como un canto de guerra, una llamada. A enfrentar el abismo. Sin embargo, antes de que pudieran responder, la oscuridad los envolvió nuevamente, llevándolos a un lugar donde la verdad era la única salvación. ¿Qué secretos de la noche estaban a punto de ser revelados, y a qué precio? Las sombras esperaban con ansias la próxima jugada en esta danza peligrosa de redención y horror. La oscuridad pesaba en el aire como una manta sombría. Clara, Luis, Valentina y Sofía se aferraban a sus miedos, pero también a la luz que habían comenzado a generar entre ellos. La casa, temblando con cada latido de sus corazones, parecía estar viva, respondiendo a sus emociones más crudas. No había vuelta atrás. Estamos aquí por Ana, gritó Valentina, su voz resonando en el eco de la penumbra. No dejaré que tu rencor nos consuma. Las sombras a su alrededor parecían azotadas por su valentía.
Clara sintió el núcleo de su ser vibrar, el amor por su amiga, la tristeza por los momentos perdidos, la decisión de no dejarse atrapar por el pasado. Desde el fondo de la habitación, una figura más se dibujó en la oscuridad. Ana, cuya presencia se diluía entre luces y sombras, estaba allí con ellos. ¿Por qué luchan? Su voz sonaba como un eco distante, entremezclándose con los lamentos de aquellos que habían sido antes. Porque somos más que nuestros errores, respondió Luis, su voz firme. No dejaremos que nos definan. Este es nuestro momento, Ana. Vamos a liberarte. Con esas palabras, todos sintieron que una carga se levantaba de sus corazones. La casa tembló, y el aire vibró con una energía intensa. Si quieren liberarme, entonces enfrenten sus sombras, susurró Ana, más como un reto que como una súplica. La atmósfera estalló en una luz resplandeciente, y los ecos de risas, llantos y secretos reprimidos comenzaron a resonar en sus oídos, como un torrente de emociones que clamaban ser escuchadas. Con la mirada fija, Clara, llena de determinación, dio un paso adelante. Juntos, como uno. Y así, como si estuvieran todos conectados con un hilo dorado, se unieron y comenzaron a murmurar palabras de amor y perdón. Las sombras, confundidas, comenzaron a vacilar. Las figuras surgían de la oscuridad, mostrando las cicatrices de lo que alguna vez fueron, cada una representando un miedo, un secreto guardado. Esto no puede ser, tembló Sofía. Debemos liberarlo todo. Las sombras comenzaron a danzar, formando círculos que se cerraban a su alrededor, pero la energía que irradiaban les daba fuerza. En un momento de valentía desmedida, Luis alzó la voz. No somos solo el pasado. Somos también el futuro. Ana, estás en nosotras. Y con esas palabras, como si un artefacto se encendiera, la luz creció por encima de su unión. Ana, reflejada en sus ojos, sonrió. Esto es solo el principio. Den un paso, pero no olviden lo que han aprendido. El suelo tembló y las figuras alrededor de ellos gritaban, cuestionando su derecho de seguir adelante. Vamos, enfrentemos nuestro propio miedo. Esto es nuestro sacrificio, dijo Clara. Recordando a su hermano, las promesas, las risas que se perdieron y cada lágrima derramada. A medida que gritaban juntas, una fuerza de luz pura comenzó a romper la oscuridad. Fue un estallido de energía, un cataclismo de amor. Las sombras empezaron a gritar, burlándose, pero cada grito se convertía en una risa apagada. Clara vio cómo la figura de Ana sonrió, más brillante que antes. Ahora entienden amor y sacrificio son uno. Con cada palabra, la energía envolvió las sombras, las abrazó firmemente. La casa tembló, como si una guerra se librara en su interior. De golpe, todo se detuvo. En un instante interminable, la luz emanada por su unión arrojó las sombras, haciéndolas desvanecerse en una mezcla de angustia y liberación. Los ecos de gritos llenaban el aire, entrelazándose con los susurros de perdón que resonaban entre los jóvenes. Finalmente, todo se detuvo. El silencio que quedó fue abrumador y liberador. Una neblina brilló a su alrededor, y Clara pudo sentir el aliento de Ana cerca de su oído. He estado atrapada tantos años, pero su amor lo hizo posible. Gracias. Y, de repente, la figura de Ana comenzó a disolverse en el aire claro, llevándose consigo el dolor y las memorias que la habían mantenido prisionera. Los jóvenes temblaron, experimentando como una paz nueva llenaba la atmósfera. Todo lo que habían perdido ya no existía. La casa, ahora tranquila, parecía sondear su alivio. El horror había sido enfrentado y transformado. Rápidamente, el grupo se abrazó, llorando en medio del alivio y la esperanza. En sus corazones, llevaban la lección más valiosa: el amor verdadero nunca se pierde. Había aprendido a superarse en dolor, y ahora se convertía en fuerza. Salieron de la casa, donde la luz del día brillaba con un resplandor inusitado. Las sombras que antes acechaban su andar se habían disipado. Sabían que, aunque las memorias no desaparecerían por completo, podían abrazar el futuro juntos. Con determinación, Clara miró a sus amigos, quienes habían sido sus cómplices en la travesía. Vayamos y hagamos que nuestras historias cuenten, que la memoria de Ana viva en lo que construiremos.
De ahí, el grupo se fue por el callejón, con la certeza de un nuevo comienzo, llevando consigo no solo el recuerdo de Ana, sino también el poder de la unión. Había terminado una historia, pero una nueva estaba a punto de florecer, y así, mientras el viento acariciaba sus rostros, una risa se alzó entre ellos, llevándolos hacia una esperanza renaciente. No olvides ser parte de esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas vean este relato inspirador. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. ¿Qué otros misterios podríamos descubrir juntos?